que en esta página 66, donde vamos a empezar a leer Repensar la crisis capitalista hacia una visión integrada, lo que va a intentar Nancy Fraser es cerrar todos los problemas abiertos a lo largo del capítulo, intentando mostrar cómo ese movimiento liberalizador o mercantilizador al que se le enfrenta un contramovimiento de tipo proteccionista, deja fuera del juego político, por lo menos del juego político oficial, un elemento central, que es el de la emancipación. Bien, esa cuestión de la emancipación es la que van a intentar, de manera más o menos infructuosa, numerosas corrientes y movimientos políticos que van a intentar reflexionar ante ese movimiento y contramovimiento polanyiano, van a intentar reflexionar sobre las posibilidades de una tercera vía que tenga en cuenta al mismo tiempo una oposición a la mercantilización capitalista, pero sin olvidar que esa oposición a la mercantilización capitalista no puede ser al precio de una vuelta a formas feudales o precapitalistas de dominación, ¿no? Esa sería, digamos, la cuestión y el desafío. Y no es fácil. Ahora, antes de entrar a la lectura, porque además esto enlaza con el siguiente capítulo, creo que merece la pena que maticemos un poco el asunto. No es fácil. Todo lo fácil que es decirlo, no es fácil pensarlo. ¿Vale? Y la lengua, lamentablemente, el creador nos dio dos orejas y una sola lengua, ¿no? Pero lamentablemente nuestra lengua va más deprisa que nuestras neuronas, ¿no? Es decir, no es fácil pensarlo. El problema es muy serio porque los intereses de clase atraviesan todos los otros problemas que tiene la comunidad y hacen que sectores que deberían tejer una alianza en función de intereses que les son comunes, sus intereses de clase no lo permitan, como es el caso, por ejemplo, de el feminismo, cuando se enfrenta a problemas culturales, raciales, de minorías étnicas, donde la mujer del señorito puede sentir que tiene una alianza más sólida con su dominador, en este caso el marido, ¿no?, que con la mujer racializada que está prestando servicio doméstico en su casa. ¿Vale? Es decir, no es sencillo el asunto. Y muchas veces el esclavo o el siervo encuentran que tienen o creen tener su interés en el beneficio del amo y no en el interés que le une a otros miembros oprimidos de la comunidad. Esto es una cuestión seria, es decir, es una cuestión tan seria como humana que precisamente es la que dinamita muchas veces no solamente la posibilidad de alianzas transversales grandes entre oprimidos, sino que inclusive imposibilita pensar el problema. Los seres humanos somos socializados dentro de un marco cultural e ideológico que no nos permite a veces comprender los lazos que nos unen a otros seres humanos que han sido socializados mediante otro marco cultural o ideológico por posición de clase, racial, cultural, idiomática, religiosa, etc. ¿Vale? Bien, el desafío que dice Nancy Fraser, que ya lo planteaba Marx en su momento, ¿no?, pero Marx lo planteaba como un problema de conciencia de clase, conciencia de oprimidos versus opresores, ¿no? Nancy Fraser nos viene a decir, es verdad, es así, pero los oprimidos no son solamente oprimidos por el sistema de explotación capitalista. Hay otros sistemas, hay otras herramientas de explotación y dominación dentro de la estructura
humana, social, que pueden no expresarse como lucha de clases y pueden ser vividas por los participantes como otras formas de explotación y dominio, las raciales, culturales, religiosas, sexuales, etcétera, en las que los individuos no se vean representados o no se sientan identificados bajo un paradigma de lucha de clase. Y son sufrimientos reales, no son imaginarios, son personas que son víctimas de sistemas de opresión, de dominio, de exclusión, que son tan reales y tan palpables como el sufrimiento que ellos perciben. Pues bien, esa complejidad que presenta la lucha política es la que, nos dice Nancy Fraser, exige de una teoría crítica que sea capaz de poner en pie una formalización del problema que haga transparente estos vínculos que hay entre los distintos oprimidos. Ese es el desafío. Y menudo desafío. ¿Vale? Menudo desafío. ¿Qué os voy a contar aquí en España con las derivas identitarias y nacionalistas a que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando los de la manga del Mar Menor dicen que se quieren independizar de Cartagena porque ¿no? Y hay un movimiento independentista en la manga, ¿no? O sea, hay un movimiento independentista en la manga del Mar Menor con respecto a Cartagena, ¿no? Y entonces y ahí tienes al obrero industrial, al campesino, al parado, al dueño del club de alquiler de vídeos, a todos, digamos, aliados o en un sector, o en el sector cartaginés, o en el sector de la manga, ¿no? A favor de la independencia o en contra de la independencia. Y uno dice, bueno, pues, ¿y el interés de clase del obrero de Cartagena con el obrero, el parado de la manga, dónde se ha quedado? Bueno, pues se ha quedado detrás, se ha quedado detrás de un enfrentamiento que tiene bases materiales, cuidado, no es que ahora hayan entrado en delirio colectivo los de la manga, ¿no? Ese enfrentamiento tiene bases materiales, pero que invisibiliza, no permite mostrar la alianza transversal que une a los distintos sectores implicados. Bueno, esto que he dicho como broma de los cartagineses y de los... que no vaya que haya algún amigo de Cartagena o de la manga ahora que se nos enfade, ¿no? Sí, pero bueno, es un ejemplo de cómo las luchas identitarias, religiosas, culturales, idiomáticas, lingüísticas, etcétera, 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 que tienen una base material muy, muy firme, pueden invisibilizar los nexos que atraviesan las luchas entre opresores y oprimidos dentro de una comunidad. Y todo esto para decir que, pues que Trump o Abascal no son una casualidad. No son el resultado, como lo decía la semana pasada, como citando al abogado defensor de los que asaltaron el Congreso en Norteamérica, que los exculpaba, intentaba exculpar a sus defendidos diciendo que eran retrasados mentales. Así, listo, ¿no? Si ¿qué le vas a pedir? Si son idiotas, iletrados, ignorantes, retrasados, ¿no? Bueno, pues no es verdad. Como defensa jurídica, vale, porque vale todo, ¿no? Sí, sí, pero desde el punto de vista político no es verdad. Sí, ahí hay gente muy inteligente, hay gente muy capaz y hay gente tan preparada como en cualquier otro sitio. El trumpismo, ese modelo fascistoide, responde a problemas muy concretos, a problemas muy reales y muy materiales que tiene la comunidad. Mal enfocados, problemas mal formalizados, ¿sí? Pero los problemas son reales y los sufrimientos que devengan esos problemas son reales también. Comprender cuál es la base de la injusticia, de la desigualdad y del sufrimiento
y comprender los hilos que atan transversalmente todos esos sufrimientos dentro de la comunidad, esa es la tarea de la teoría crítica y es la tarea que tiene que tener la izquierda del futuro. Que sea capaz de unir esos sufrimientos a una comprensión no dogmática de los mismos. Vamos a la lectura. Repensar la crisis capitalista hacia una visión integrada. Jorge, Sí. tendrán que buscarse los mismos abogados el presidente de Bielorrusia, ¿no? Para que todos los demás digan que son idiotas. Bueno, el recurso a ser tonto ya lo vimos en Palma de Mallorca con las infantas. La infanta, sí. ¿No? Sí, así que ya ves que es un recurso muy... Muy manido ya. Muy manido, sí. Es el último. Es el último que te queda cuando te han pillado con la mochila llena de billetes, ¿no? Entonces... Bueno, el de los cuernos no creo que tuviera muchas luces, ¿eh? No, ese precisamente no. El de los cuernos. Ese muy inteligente no era, ¿no? Muy bien. Vamos allá. Inma, si te apetece, comienza tú la lectura, por favor. Vale. Las contradicciones del capital y de los cuidados. No. Estamos en la página 66. Ay, coño. Perdón. Eso ha sido muy sexista lo que has dicho. A ver. Es verdad. Estábamos en repensar la crisis capitalista. Vale, sí. Perfecto. Esto me lleva a la tercera y última parte de mi argumento. ¿Cómo podríamos exactamente integrar los teóricos y teóricas críticas las ideas de los dos Karls para llegar a una crítica de la crisis del capitalismo contemporáneo? ¿Cómo podríamos combinar los puntos fuertes de cada uno de sus marcos al tiempo que corregimos sus puntos ciegos? ¿Y cómo podríamos integrar perspectivas adicionales ausentes en sus respectivos marcos, extraídas de otras corrientes de la teorización crítica, como el feminismo, el poscolonialismo, la teoría crítica de la raza y la ecología política? ¿Cómo podríamos concretar específicamente todos estos recursos con una crítica de las formas de la crisis estructural y de la lucha social que experimentamos ahora en el capitalismo financiarizado de la época actual? Gracias, Inma. Ana, hace mucho que no te oigo leer. No sé si estás en condiciones, si te apetece, quieres, puedes. Silencio. El problema es la falta de vista, pero voy a intentarlo. Ah, es verdad, no me acordaba, perdona. A ver, ven, intenta el siguiente párrafo. Voy allá. Me he puesto una luz allí encima. No intentaré dar aquí una respuesta sistemática directa a estas preguntas. En su lugar, concluiré ilustrando los usos potenciales del planteamiento que he defendido. Sugiero específicamente que cualquiera que quiera entender el significado y lo que está en juego en la reciente elección presidencial estadounidense podría avanzar considerablemente con este planteamiento. La victoria de Donald Trump tiene mucho que ver con la intersección de las contradicciones intraeconómicas del capitalismo con las contradicciones que se producen en el interior de los diferentes ámbitos. También tiene mucho que ver con la intersección de dos conjuntos de luchas. También nos dice, Ana, también la victoria de Donald Trump tiene mucho que ver con la intersección, la confluencia de dos conjuntos de lucha. Mari, ¿tienes ganas de leer? ¿Cómo te encuentras? Vale, adelante. Adelante. Consideremos la tremenda transformación del capitalismo iniciada en la década de 1970 y que ahora se está desmadejando. El aspecto estructural de esta transformación se entiende bien. Mientras que el régimen anterior permitía a los estados subordinar los intereses a corto plazo de las empresas privadas al objetivo a largo plazo de una acumulación sostenida, el actual autoriza a las finanzas globales a disciplinar a los estados
y a las poblaciones en beneficio de los intereses inmediatos de los inversores privados, haciendo daño incluso a la reproducción social e imponiendo la austeridad. Gracias, Marí. Nos dice Nancy Fraser, si queremos entender a Trump, tenemos que ser capaces de entender que Trump es el resultado de un proceso histórico. ¿Vale? Un proceso histórico en el que han pasado cosas, y han pasado cosas muy gordas, que ahora parece que se nos olvida, porque cuando uno ve a la Hillary Clinton, ¿no? Parece que no ha roto nunca un plato, ¿no? Sí, y se nos olvidan las cosas, ¿no? de lo que ocurre. Nos dice, consideremos la tremenda transformación del capitalismo iniciada en la década del 70 y que ahora se está desmadejando. Dice, mientras que el régimen anterior permitía a los estados subordinar los intereses a corto plazo de las empresas al objetivo a largo plazo de la acumulación, el actual autoriza a las finanzas globales a disciplinar a los estados y a las poblaciones en beneficio de los intereses inmediatos de los inversores privados. Hemos pasado de ese capitalismo regulado, de ese liberalismo integrado de después de la Segunda Guerra Mundial, en la que el Estado se había hecho cargo del compromiso de unir los intereses de crecimiento y seguridad de la clase trabajadora a los intereses de expansión del capital a cambio de la paz social, ¿no? Sí, ese era el trato, ¿no? ¿Verdad que no nos vamos a hacer daño? ¿No? Decían sindicatos y empresarios, ¿no? ¿Verdad que no nos vamos a hacer daño? Dice, bien, pues todo aumento de productividad tiene que traducirse en un aumento de nivel de vida. Todo aumento de producción tiene que traducirse en mayor bienestar social, en mejores escuelas, en mejores hospitales, etc. ¿no? Bien, pues todo eso funcionó divinamente hasta que la URSS hizo aguas por todos lados, ¿no? Y entonces el pacto ese pues parece ser que ya no era necesario refrendarlo. El actual régimen, nos dice, autoriza, y pensemos en Grecia, el actual régimen autoriza a las finanzas globales a disciplinar a los estados y a las poblaciones en beneficio de esos fondos de inversión, de los intereses inmediatos de los inversores. Cuando viene Trump viene después de esto. ¿Vale? Trump viene a explicarle a los trabajadores que la culpa es de los chinos, ¿no? Que esto no pasaría si América fuera grande, pues como era antes. La respuesta está equivocada, pero el problema no. El problema es real, ¿vale? Lo que pasa es que Trump representa un sector del capitalismo que le interesa desviar la respuesta hacia un enemigo equivocado, ¿no? Pero la población que le vota a Trump, es una población sufriente que tiene causas materiales muy concretas para estar muy enfadada con el sistema socioliberal que le han impuesto en los últimos años, ¿no? Estaba leyendo Marí. Víctor, por favor, vamos a ver, eso es en el aspecto estructural, vamos a ver en el aspecto político. Víctor, adelante. ¿Por dónde va? Es que no he Página podido 67. Vale. ¿En qué párrafo? Pero el aspecto político arriba Vale. se comprende peor. Vale. Pero el aspecto político se comprende peor. Yo lo caracterizaría en términos casi polanyianos, con el objetivo de fomentar el crecimiento mediante el nexo entre la producción en masa, consumo de masas y suministro público. El capitalismo administrado por el Estado representó una nueva síntesis creativa de los dos proyectos de Polanyi, que Polanyi consideraba intrínsecamente antitéticos: la mercantilización y la protección social. Pero se unieron a expensas del tercer proyecto ignorado por Polanyi, al que yo llamo emancipación, porque todo el edificio descansaba sobre la continua depredación neoimperial del sur global, sobre la institucionalización de la dependencia de las mujeres mediante el salario familiar y sobre la exclusión de la seguridad social
por motivos raciales de los trabajadores agrícolas y domésticos. Durante la década de 1960, esos grupos se movilizaron activamente y con razón en contra de un acuerdo que les exigía pagar el precio de la relativa seguridad y prosperidad de los demás. Claro. Gracias, Víctor. Nos dice, en el aspecto, volviendo al párrafo anterior, nos decía, en el aspecto estructural, la evolución de estos 40 o 50 años había sido muy clara. Habíamos pasado de un capitalismo controlado por el Estado a un neoliberalismo en el que valía todo. Dice, pero en el aspecto político la cosa era más compleja. La cosa era más compleja. Porque ese proyecto de capitalismo organizado por el Estado se basaba en la síntesis de dos elementos aparentemente antitéticos. Respetar el libre mercado, pero al mismo tiempo proteger a las comunidades. Claro, en un sistema de suma cero eso no puede ser. O tú respetas el libre mercado o tú proteges a las comunidades. Para que tú puedas hacer ambas cosas al mismo tiempo, alguien tiene que pagar la factura. ¿A quién le tocó pagar la factura entre los años 50 y los años 70? A los países postcoloniales, a los países que habían ganado la independencia recientemente después de la Segunda Guerra Mundial, a los países periféricos y sobre todo a los sectores racializados y a las mujeres de los países centrales dentro de la metrópoli. Y así tuvimos que asistir durante esos primeros 30 años o 20 años largos de capitalismo controlado por el Estado a una progresiva implantación del estado del bienestar, oye, que nunca llegaba a todos. Nunca llegaba. Sí, por supuesto, los que iban al Colegio del Pilar no tenían ningún problema. Los que iban al Liceo Francés tampoco. Esos tenían todo el tema resuelto. ¿Vale? Sí. Pero, oye, los de las chabolas, a esos nunca les llegaba. A esos nunca les llegaba la seguridad social, nunca les llegaba la jubilación, nunca les llegaba la escuela, y si les llegaba tarde, mal. ¿Y qué vamos a hablar de los trabajadores agrarios? Que cuando yo llegué a España en el año 85, en Granada, por ejemplo, pues a lo mejor había un 25% de la población que seguía siendo analfabeta. Y no estamos hablando del 36, hablando del 85. ¿No? Parece que el estado del bienestar y el desarrollismo pues, se quedaba para repartir las mieles entre unas élites y unos estómagos agradecidos del funcionariado y de la pequeña burguesía, pero oye, le costaba mucho llegar al fondo, le costaba mucho. Y cuando un niño de un pueblo del interior tenía que hacer el bachillerato, se tenía que ir a un internado. Y como no le ayudara el cura o la iglesia del pueblo, y no fuera de clase pudiente, pues a ver cómo lo hacía. Y eso no fue hace mucho. A lo mejor los chavales jóvenes que estén aquí, bueno, hoy hay pocos, no lo ven, pero los que ya tenéis cierta edad, sois conscientes de las enormes dificultades que había en los pueblos para coger ese ascensor social que prometía el progreso y que prometía el desarrollo. Pero bueno, uno podría decir, bueno, pero es que España era muy atrasada. No, sí, bueno, sí lo era, pero en general este era un mal que sufrieron todos los países después de la Segunda Guerra Mundial. El estado del bienestar llegaba a pocos, tarde y mal. Y se apoyaba en la depredación brutal del tercer mundo por medio de la deuda y los sistemas de comercio internacional, y sobre todo en la explotación intensiva, brutal, de las clases pobres, periféricas de los propios países. Que vamos a hablar aquí de los andaluces, los gallegos, ¿no? Los extremeños. Los extremeños.
¿no? Los de Cuenca. Sí, claro, claro, sí, en general la gente de los pueblos frente al entorno urbano, ¿no? En general la gente del mundo agrario frente al entorno urbano, ¿no? Y entonces luego cuando te dicen que los jornaleros es que quieren vivir de la paguita, ¿no? Del PER, es un poco, en fin, un poco ofensivo, ¿no? Es decir, pero bueno, gente que ha estado machacada por un sistema de reparto desigual, no de años, de siglos, ¿no? Es decir, cuando le van a dar la pensión no contributiva de 360 euros, no porque no haya contribuido, porque el IVA lo pagó, ¿no? Cada vez que consumía, ¿no? Sino porque no le habían permitido formar parte del sistema de seguridad social, ¿no? Encima le dicen de que es un mantenido, ¿no? Es que, bien, claro, en todo el mundo desarrollado y en España, lógicamente, con 40 años de retraso, esas luchas y esas reivindicaciones fueron increchendo en la medida en la que estas poblaciones pauperizadas, excluidas, apartadas, iban reclamando su parte en el reparto del pastel. Sí, oye, yo también quiero, yo también. Lo que pasa es que son poblaciones que no están sindicalizadas, no están en el entorno urbano, no están organizadas políticamente y lo tenían muy difícil para hacer valer su voz. Nos dice Nancy Fraser en este párrafo tremendo: todo el edificio descansaba sobre la continua depredación neoimperial del sur global, sobre la institucionalización de la dependencia de las mujeres mediante el salario familiar y sobre la exclusión de la seguridad social por motivos raciales de los trabajadores agrícolas y domésticos. Durante la década del 60, esos grupos, en la década del 60 en los países del centro, esos grupos se movilizaron activamente y con razón en contra de un acuerdo que les exigía pagar la factura, pagar el precio de la relativa seguridad y prosperidad de los demás, ¿no? Ese estado del bienestar, pues ni era estado para todos, ni bienestar para todos, ni mucho menos, ¿no? Y la gente pues empezaba a reclamar en nombre de la democracia, en nombre de los derechos humanos, empezaba a reclamar su parte en el pastel. Si me permitís... sí, adelante, Ana. Mira, me estás haciendo pensar, no sé cuánto voy a aprender de Marx, de Polanyi y tal, pero sí que me haces pensar mucho con cosas que dices. Por ejemplo, yo nací en Valencia, pero mi marido nació en Cuenca. Y cuando ya empezaron a nacer nuestros hijos y tal, volvíamos al pueblo. Y yo creí que aquello era normal, las cosas que se vivían, bueno, pues era lo que estábamos viviendo. Entonces yo era bastante joven, o muy joven, y sí que recuerdo que algunos de los niños, hijos de aquellas personas que estaban en mejores condiciones en el pueblo, pues algunas veces los traíamos hasta la Universidad de Buñol, ¿es Buñol? O, bueno, la de Cheste, a la Universidad de Cheste, porque es donde podían estudiar. No había otra forma de que ellos estudiaran. Otros se iban de curas a tal. Muy bien, estoy muy de acuerdo con todo lo que dicen Nancy. Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo te diría que más de la mitad de mis profesores universitarios pasaron por el seminario. Sí. Y no porque les interesara un pito el tema religioso, sino porque era la única oportunidad que tenían de poder hacer una carrera. Cierto, cierto. De poder estudiar. Y creo que me quedo corto cuando digo que más de la mitad. Creo que me quedo corto. Sí. Sí. Ahora ya están todos en vías de jubilación, ¿no? Sí, pero muchísima gente, tenía que pasar por el seminario, los chicos más espabilados de los pueblos, pues bueno, pues el cura los ayudaba, les metían en el seminario y cuando conseguían terminar la carrera, pues bueno, pues lo dejaban y ya está. A Emilio, como no consiguieron, Emilio, mi marido,
no consiguieron meterlo de cura, lo llevaron a trabajar a los maristas a Barcelona. Y estuvo muchos años trabajando con ellos. Hasta que se dio cuenta que prefería irse a trabajar a un bar, que era más alegre y estaba más a gusto. Sí, la sangre del Señor ya se Yes. sabe que... Gracias. De Me nada, habéis Ana. hecho que pueda hablar. Un minuto Gracias, puedo hablar Ana. poco. Begoña, adelante, por favor. Pero sus luchas... Pero sus luchas se cruzaron fatalmente con otro frente de lucha, que se desarrolló en paralelo en el transcurso de las décadas posteriores. Ese otro frente enfrentaba a un partido ascendente de partidarios de libre mercado, empeñado en liberalizar y globalizar la economía capitalista contra los declinantes movimientos obreros de los países del centro capitalista, que antes habían sido la base de apoyo más poderosa para la socialdemocracia, pero que ahora se llevan a la defensiva, sino totalmente derrotados. En este contexto, los nuevos movimientos sociales progresistas que pretendían eliminar las jerarquías de género, sexo, etnicidad racial y religión se encontraron enfrentados a poblaciones que deseaban defender su modo de vida y privilegios establecidos, ahora amenazados por el cosmopolitismo de la nueva economía postindustrial y financiarizada. La colisión de esos dos frentes de lucha produjo una nueva constelación política. Los defensores de la emancipación se unieron con los partidos de la mercantilización para acatar conjuntamente la protección social. Para atacar conjuntamente la protección social. La socialdemocracia se encontró atacada, atenazada por dos grupos, ¿no? Por un lado, los defensores del libre mercado, que venían desde la época de Hayek y Mises, ellos R que R en su autismo, ¿no? Es decir, insistiendo con su historia, sí, pero también se encuentran con todos estos excluidos del estado del bienestar, con todos estos sectores excluidos de las mieles del progreso, las mujeres sometidas al mando del salario familiar, los sectores racializados o precarizados del campo, los sectores culturalmente o con identidades oprimidas, las variedades o las reivindicaciones sexuales. ¿A quién le iban a reclamar? ¿A quién le iban a reclamar todos estos sectores excluidos? ¿Al Estado opresor? ¿Al Estado que les había excluido del reparto en la tarta? ¿O iban a intentar tejer una alianza, aunque fuera extraña, con aquellos que prometían mayor libertad y que el mercado lo iba a resolver todo? ¿No? Según los méritos. ¿Por qué yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, ¿por qué si el gay que es más trabajador o igual de trabajador que cualquier heterosexual no puede tener acceso al mismo puesto de trabajo o una pensión o a casarse o a tener una pensión de viudedad igual que el otro? Toda esta gente se sentía excluida por esta forma de reparto de este estado de bienestar, entre comillas, que había surgido de la Segunda Guerra Mundial en los países del centro. Y se produce una alianza. ¿Una alianza contra quién? Pues contra quien representaba en ese momento el eje de la opresión, el Estado. Y ese Estado, ¿quién lo gestionaba? La socialdemocracia. ¿Vale? Qué paradojas, ¿no? Qué paradojas del destino. Continúa la lectura, Nani. Perdona, Jorge, pero entonces Sí. este último párrafo que está, o frase que está en cursiva, que dice los defensores de la emancipación se unieron a los partidarios de la mercantilización para atacar conjuntamente la protección social. Sí.
los partidarios de la emancipación, todos estos sectores excluidos, Sí, que se habían quedado de alguna manera claro, buena oprimidos parte de ellas fuera de la protección social. se unen al canto liberal, Vale. al canto ahora neoliberal, Ujú. ¿no? A este canto que nos promete, a este canto de sirena, que nos promete las mieles del progreso para todos los que quieran esforzarse y que Pero no... Jorge dice para atacar la protección social porque ellos estaban excluidos de esa protección social, porque era una protección social que no les alcanzaba a ellos. Que a ellos no les llegaba, que Ujú. solamente le llegaba a los de la camarilla, a los que ellos... Entonces, entienden que por la vía económica o de la mercantilización se pueden igualar. Claro, Claro, pero según los méritos, es un según los trato, méritos de cada uno. es un trato envenenado, claro. Claro, claro. Es un trato envenenado. Una Pero, alianza envenenada, claro. claro, pero fíjate qué curioso que la reacción de los sectores beneficiarios de ese estado del bienestar, la reacción que ellos tienen no es la de decir, oye, es verdad, qué injusto es esto, vamos a extender la protección a todos estos sectores desfavorecidos. La reacción no No, es claro. esa. La reacción es la que habéis visto en el referéndum del Brexit y la que habéis visto en Norteamérica. Es que son unos retrasados, es que son unos ignorantes, es que son analfabetos, es que es gente que mejor se tendría que morir porque es que no sirven para nada, es que quieren vivir de la paguita, ¿eh? Sí, no quieren producir, no quieren trabajar. Fijaos que en el Brexit lo que se produjo principalmente fue un enfrentamiento campo-ciudad. Y en el trumpismo igual. Pero campo-ciudad hoy, porque antiguamente ese campo estaba fuertemente industrializado. Es el campo que las políticas neoliberales de Margaret Thatcher dejaron arrasado con sectores de pobreza y de bolsas de desempleo descomunales, ¿no? Esa gente que se siente abandonada por el estado del bienestar y por la política, reclama su lugar en el pastel. Y los señoritos de la City y las señoritas de la City no dicen, oye, es verdad, vamos a pagar más impuestos, vamos a extender la seguridad social, vamos a dar cobertura sanitaria a todo el mundo. No dicen eso. Dicen, oye, que nosotros no vamos a mantener vagos, que son unos ignorantes y unos sinvergüenzas y unos vagos. Es más, son violadores, en el fondo, ¿no? Maltratadores, brutos. El que quiera trabajar, pues que trabaje. Y si no, se les manda a la policía y que se les pegue una paliza y en paz, que no pasa nada. Esa es la respuesta del entre comillas, progrerío social bien pensante. ¿Vale? Y en España igual, ¿eh? No. Una cosita, perdón, una cosita referente al Brexit que estás comentando, es que, bueno, yo estuve viviendo en Londres hasta el año 2015 Sí. y cuando he vuelto a Londres y he preguntado a gente que conozco allí que por qué votaron para salir, tengo que decir que lo primero que me decía la gente era que no sabían lo que estaban votando. Lo segundo, que todo iba atacado para la gente que no era contra la... Bueno, yo lo que me comentaban a mí no es que fuera ya no, lo que estás tú diciendo, ¿no? De ciudad contra pueblo, sino que era contra los extranjeros que estábamos allí. Que era todo al final, es que venís de fuera, os quedáis con... Porque a mí lo que siempre me decían, los españoles venís, no habláis inglés, empezáis abajo, pero luego acabáis siempre con buenos puestos y nos quitáis el trabajo. Entonces tengo muchísima gente que sus abuelas estaban asustadas y votaron con el Brexit que sí, porque les decían que les iban a quitar el dinero que tienen ahorrado. Entonces atacaban como siempre con la gente de fuera. O sea, era siempre atacando y aparte de verdad que muchísima gente que conozco me dicen, es que yo no sabía lo que estaba votando. Digo, muy bien, por informarte antes, pero directamente no sabía lo que estaba votando. Fantástico. Sí. El trumpismo, como sistema, no me refiero a Trump en concreto, ¿no? Sino este proyecto político consiste en tirar balones fuera, ¿no? En señalar falsos culpables para dirigir las emociones de la gente. Pero
Pero aunque esa gente no sepa lo que está votando, aunque esa gente sea engañada, lo que no podemos obviar es que su sufrimiento, sus miedos, sus preocupaciones son reales. Es decir, la sensación de desclasamiento que ellos han vivido en los últimos 30 años, de pérdida de nivel de vida, de pérdida de representación social, de pérdida de derechos políticos, eso es real. Sí, las poblaciones víctimas del neoliberalismo en los últimos 30 o 40 años han sufrido un progresivo abandono democrático, entre otras cosas, en el cual estas poblaciones han perdido protagonismo, han perdido clase y han ido hundiéndose en una zona gris en la que ya nadie sabe si eres precario, parado, desempleado, clase media o simplemente una joven promesa, ¿no? Si no, está todo ahí, todo el revuelto. Y ese sufrimiento, esa incertidumbre, la incertidumbre de unos chicos que llegan a los 30 años sin saber si pueden casarse o no, si pueden tener una casa o no, que están viviendo gracias a la subvención de los padres o con la ayuda de la familia, en trabajos temporarios, precarios, al final genera un sufrimiento en el que esa gente necesita respuestas. Llega un miserable como el Trump y le da la respuesta fácil, la culpa es del inmigrante, ¿no? Como si le dice que la culpa es de los marcianos. Es decir, da exactamente igual. Es decir, la gente necesita respuestas. Y la gente necesita poder canalizar su vida en el sentido de una esperanza. Poder caminar hacia el futuro con una pequeña esperanza. La socialdemocracia lo tenía muy fácil. Lo tenía muy fácil. Y era extender el estado del bienestar y profundizar en la reforma democrática. No lo hizo. Pero es más, el liberalismo burgués lo tenía muy fácil. Lo único que tenía que hacer el empresariado español o el empresariado inglés o el empresariado norteamericano, los votantes de Hillary o los votantes de Rajoy o los votantes ¿cómo se llamaba? El de Inglaterra. Bueno, lo único que tenían que hacer era aumentar los impuestos a las grandes fortunas y aumentar la base de protección social, generando mayores empleos y de mejor calidad. Era lo único que tenían que hacer para desactivar el fenómeno que estaba en ciernes. Pues no lo hicieron. Y no lo hicieron porque la tasa de beneficio está por encima de cualquier otra consideración. Y los resultados empresariales de este diciembre que viene están por encima de los resultados empresariales del año próximo. Pájaro en mano, mejor que 100 volando. Y el que venga después, que arree. Bien, pues eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. La consecuencia evidente es que la gente desesperada se arroja en los cantos, en brazos de aquel que le dé los cantos de sirena que mejor suenen o que mejor encajen con su sufrimiento, con sus problemas o con su vida. Lo que nos dice Nancy Fraser es que en este problema que hoy estamos viviendo confluyen muchas cuestiones, pero sobre todo confluyen dos luchas. Confluyen la transformación del estado del bienestar en el neoliberalismo con los problemas de exclusión que el estado del bienestar generaba, que no fue capaz de resolver, y que hicieron que buena parte de la progresía de los años 70, 80 y 90
no tanto como que se fuera en manos del neoliberalismo, como que abandonara o dejara de apoyar los proyectos socialdemócratas de la época, porque eran unos proyectos socialdemócratas que a ellos no les integraba. Como resultado de toda esa situación, llegamos a la crisis de 2008, en la que el gran capital decide hacer caja. Y cuando el gran capital en 2008 decide hacer caja, hace caja repartiendo costes hacia abajo. El capital no asume que si tiene que quebrar un banco que quiebre, que para eso somos empresarios y hemos asumido riesgos. El capital carga sobre los estados su fracaso y los estados le hacen pagar a sus poblaciones los resultados del fracaso económico del capitalismo. Cuando un obrero o una ama de casa ve precarizarse su vida después de la crisis, ¿a quién culpa? Al Estado. A esos políticos que le dicen en la tele que todos son iguales. Y tiene razones para creerlo. Porque si resulta que los de la derecha te dicen que tienes que pagar la factura y los que te dicen que son de izquierda también te dicen que tienes que pagar la factura, pues no parece que haya grandes diferencias en el discurso. Nos encontramos con una falsa izquierda que ha asumido los valores del neoliberalismo y nos encontramos con un capital que ha utilizado a los estados como consejo de administración de sus empresas para repartir no los beneficios, por Dios, para repartir los costes de la crisis hacia la población. Un ejemplo clarísimo, el de Grecia. Pero ¿qué os voy a contar en España? Con el Sareb. O con las autopistas. Si es que es un escándalo. Es un escándalo de dimensiones monstruosas lo que nos han hecho. Es un escándalo. Claro, los que nos dedicamos la vida a estudiar, más o menos atisbamos de qué va la película. Pero yo puedo pedir esto en una persona de un pueblo de Cuenca que está hinchado a agachar el lomo a trabajar con una asada en un surco todos los días. ¿De verdad? Pues esa persona pues comprará el discurso pues, de su persona de referencia que tenga cerca y que le explica por qué está mal. Y le dirán que la culpa es de los políticos. No de los bancos, los fondos buitres, el capital, la troika, la Unión Europea, el euro, la banca privada. Eso no se lo van a explicar. Así que la culpa es de los políticos. Y que hay que votar a alguien que quite de encima, porque ahí todos quieren vivir de la paguita. ¿No? Bueno, vemos cómo el trumpismo, digamos, en resumen de Fraser, es el resultado de una serie de condiciones materiales muy claras, muy objetivas, y de una manipulación, evidentemente, de una manipulación política, pero también de una alianza errónea entre sectores liberales, progresistas y de izquierda con elementos que iban en contra de sus intereses principales. Esos sectores progresistas que hacen esa alianza contra natura, bueno, la hacen ¿contra quién? Contra el que parecía ser el enemigo, el Estado opresor. Ese Estado de la socialdemocracia que no repartía correctamente los dividendos. Bueno, pues eso tiene un precio. Y aquí estamos pagándolo, ¿no? Y aquí estamos pagándolo. La alternativa, digamos, ¿hay salida? Por supuesto. Pero como diría Marx,
con conciencia de clase, compañeras, ¿eh? Sí. Si no, estamos perdidas en esto. Continúa la lectura, creo que estaba leyendo, iba a leer Nani, ¿verdad? Iba a leer yo. Yo de todas maneras quería comentar una cosa, Jorge. Sí, Nani. Aquí todo el mundo hace su trabajo a excepción de los políticos. Yo ahí le doy la razón, porque tú votas a un político para que haga esas leyes que esos bancos o esos capitalistas los frenen un poco o lo frenen, pero no los hacen. Entonces el capital hace su trabajo perfectamente. Los sicarios que pone a sus servicios se ganan el sueldo. ¿Quién realmente es el que mayor ha decepcionado? Pues efectivamente esa socialdemocracia, llámese así, o ese partido socialista, entre comillas, que efectivamente te ha decepcionado entonces es que es así. No hay otra cosa. Efectivamente son esos políticos, ese gobierno. El que no ha cumplido con su trabajo, con su obligación. Sí, pero Nani, pero decir que es el gobierno en general... Claro, con un gran apoyo, quiero decir. El problema es el apoyo que tienen estos gobiernos, ¿no? Claro. De todo ese social bien pensante que dice Jorge. Pero Pepa, tú por ejemplo... Ese gobierno lo ha votado muchísimo. Pero Pepa, tú por ejemplo, mañana vas a alquilar, pongo un ejemplo práctico, vas a alquilar un piso y antes se daba la mano, no se hacía contrato ni nada. Y bueno, oye, porque... Y normalmente hoy, ¿quién te la pega? El cuñado, el amigo, el vecino, ese que te fías. Si tú coges y haces las cosas correctamente, tú tienes muy bien las cláusulas. Entonces eso es lo que nos ha pasado con este gobierno, con el que no está haciendo su trabajo. Sí, pero te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, a le todos, ha pasado... A todos, claro. A mucha gente no le ha pasado, porque si no, no lo seguirían votando. De todos modos, Nani, sus intereses de clase siguen estando, digamos, a un montón de gente le siguen saliendo las cuentas. Por lo que estaba comentando Jorge, efectivamente, Claro. Si en Andalucía han estado robando durante 40 años y no han hecho nada, pues indudablemente les va a costar mucho recuperar esa confianza porque no han hecho nada. Sí, de todos modos, Nani y Pepa, recordad que hacer bien las cosas implica reducir las desigualdades. Claro. Y reducir las desigualdades, lo siento mucho, en un sistema de suma cero implica meterle la mano en la cartera a los que tienen la cartera. ¿Vale? Y os recuerdo que ya lo dijo Engels en el prólogo a la edición inglesa de 1889, no se van a dejar. ¿Vale? Sí, es que no se van a dejar. Por las buenas no se van a dejar. ¿Vale? Y van a recurrir a todo. Al lawfare, a la lucha judicial, al machaque ideológico propagandístico a través de los medios, a la judicialización de la política y, llegado al extremo, al terrorismo y, si hace falta, al golpe de Estado. Exacto. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente. ¿Cuántos de vuestros compañeros y compañeras están dispuestas a hacer frente a una situación como esa? Lo dejo ahí, ¿vale? No pretendo que hagamos respuesta, ¿vale? Del asunto. Pero cuando llegamos al extremo, cuando llegamos al momento... Perdona, Jorge, yo me conformaría, más allá de esa pregunta, que obviamente es una pregunta que nos puede violentar en el sentido de que, bueno, de que hay que poner la carne en el asador, ¿no? Yo me conformaría con que hubiera, no sé, con poder modificar un poco la intención de voto pero bueno, no, está claro que es que está lo otro en juego, ya está. Sí, pero al final... Ya me he contestado yo, no te preocupes. Claro, si es que si que al final está claro, es decir, ¿vamos a nacionalizar los bancos o no? ¿Vamos a nacionalizar las eléctricas o no? Bueno, ya sabemos que no se van a dejar. No, eso sí. Pero quiero decir que si tú al final dices, sí, vamos adelante, pues al final se la tienes que quitar a alguien, ¿no?
Bien, en ese momento, cuando llegas a ese momento de decir que se la vamos a quitar, se la vamos a quitar a alguien, ¿no? Ese alguien, oye, pues no se va a dejar, no se va a dejar. No se va a dejar. Y eso va a generar, como diría un amigo abogado, eso va a generar cierta incomodidad, ¿vale? Bien, bien. ¿Estamos dispuestas a vivir con la incomodidad que representa el expropiar los medios de producción o una parte de los medios de producción a quienes se apropiaron indebidamente de ellos durante las décadas anteriores? Bueno, ya hemos visto lo que le ha pasado a Pablo Iglesias. Y eso que el programa que tenía era muy light. sí, Pero a pesar de eso... Sí, el programa de Podemos... le han hecho un corte increíble de cuello. O sea, va a ser muy difícil eso. Claro. Primero porque no estamos educados para eso. Aquí en España no estamos educados para eso. Eso en Noruega, que han conseguido un nivel bastante aceptable, pero aquí lo veo muy difícil. Porque ahora mismo a la Yolanda Díaz le están haciendo lo mismo. Están haciendo lo mismo. Y ya está enferma, ahora está de baja. Sí. Y ahora está de baja la mujer. Porque realmente estar allí y querer cambiar algo es muy difícil. Porque además, lo que tú estás trabajando para cambiarle la vida a los demás tampoco quieren cambiar la vida. ¿Qué está pasando con los riders? Que no quieren estar asegurados, no quieren estar legales, quieren continuar trabajando como están ahora. Y se han manifestado en contra de estar legalizados. Es que es bastante duro lo que está pasando, ¿eh? Suelo, pero no todos, muy difícil. Ojo. Sí, una parte, sin generalizar. Sí, una parte y muy subrayada y remarcada por los medios de comunicación. Sí. Pero bueno, esos son los que hacen ruido y los que crean conciencia a los demás. A los que le ponen el micro. A ver, anteayer leí un artículo que decía dos sugerencias. Que un problema grave que tenemos en España es que aceptemos socialmente que hay un socialismo franquista claro, que pervive y que es franquismo en sí fascista. Y las instituciones igualmente están ocupadas por gente fascistas. Totalmente. Más que fascistas, oligarcas. Pues eso. Entonces, creo yo. Es aceptar que socialmente en España hay un porcentaje no despreciable de auténticos franquistas fascistas y que las principales instituciones más importantes de España están ocupadas por fascistas, o sea, por franquistas fascistas. Claro. Y mientras eso no se acepte, no se luchará abiertamente contra eso. Claro, es que los herederos de los que pero de eso no se quiere hablar, Julián, eso es así, pero no se quiere. Claro, es que los herederos, los herederos de los que ganaron la guerra son el IBEX 35. Pero claro, es que no partir de ahí es una ingenuidad. Los herederos de quienes ganaron la guerra constituyen el IBEX 35. ¿Vale? Bien. De ahí para adelante, pues todo lo demás es blanco y en botella. Sí, pero es que... Con respecto a los readers, Consuelo y Julián, os anticipo que vamos a hacer igual que hicimos el acto de las inmatriculaciones, la LOMLOE y todo esto, estamos preparando para septiembre un acto muy bueno con dos grandes abogados con respecto al tema de los readers y las dos líneas, digamos, que hay al respecto. Así que ya estáis invitadísimas todas al acto. ¿Vale? Saldrá, creo que lo vamos a poder hacer hasta presencial y todo. Qué bien. Ya veremos cómo va la vacunación. La vacunación para entonces. Nani, adelante, por favor. El fruto de esa alianza fue un neoliberalismo progresista que celebraba la diversidad
la meritocracia y la emancipación, al tiempo que desmantelaba las protecciones sociales, expropiaba los ahorros de la clase trabajadora ganados con tanto esfuerzo y afianzaba la precariedad generalizada. Hillary Clinton era la encarnación misma de esa constelación. Es de extrañar que los partidarios de la protección social, que con razón se sentían superados por esa nueva alianza, se pusieran absolutamente furiosos. Abandonados por quienes redefinieron la emancipación en términos truncados, favorables al mercado, encontraron algo así como una expresión de protesta en Trump, con acentos de resentimiento y chauvinismo. Por eso, la competencia entre Clinton y Trump fue una lucha entre el partido reaccionario, de la protección social por un lado, y un partido progresista que encubre una orgía de mercantilización alimentada por la deuda con una versión truncada, meritocrática de la emancipación por otro. No era una batalla en la que nosotros, la izquierda, no deberíamos tomar partido. Qué bueno. Bueno, pues lo que está pasando aquí. Qué buen análisis. Es que es tan breve y tan preciso lo que está diciendo, ¿no? Adelante, Nani. Lo que ha faltado y ahora debemos crear es una tercera alternativa que recurra el vasto y creciente fondo de revolución social contra el orden actual. En pocas palabras, en lugar de apoyar la mercantilización en tanto que emancipación contra la protección social, deberíamos centrarnos en forjar una nueva alianza de emancipación y protección social contra la mercantilización descontrolada. Detente un momentito, Nani. Me voy a sentar en el pico de la mesa, como decía. Uy, ya dices, ya te pareces al Wyoming. Por poner ejemplo. ¿Pedro Sánchez quiere desmantelar a Vox? Sí, por supuesto, claro. Lo tiene muy fácil, ¿eh? Lo único que tiene que hacer es aprobar el salario mínimo vital. Y además no de 400 euros, ¿eh? No seamos roñosos, ¿eh? ¿Vale? Porque eso no es ni salario, ni mínimo, ni vital. ¿Vale? Bueno, que empiece por ahí, pero que empiece por ahí. Sí. ¿Queremos realmente terminar con Vox? Vamos a una renta básica universal. Eso le cuesta al Estado 80.000 millones de euros. ¡Ay, por Dios! Es lo que ha costado el de rescate a la banca. ¿Qué he dicho? Fijaos, qué curioso, que una renta básica universal costaría lo mismo que rescatar a los banqueros. Pues parece que no hay la misma sensibilidad social, oye. ¿Vale? Y con una renta básica universal, los de Vox no tenían ni para pagarse el bocadillo. ¿Vale? Pero vamos más lejos. Hablemos del alquiler, hablemos del derecho a la vivienda, de las becas, hablemos del transporte público. ¿De verdad que el transporte público es necesario que sea de pago? ¿Vosotros creéis que un Estado avanzado como el español no puede permitirse un transporte público gratuito con cargo a los presupuestos generales del Estado? ¿De verdad que la financiación del transporte por carretera, que es privado, es más rentable que la financiación por ferrocarril del transporte? ¿De verdad? Vamos a ver. Si la socialdemocracia quiere eliminar el fascismo y mantenerse en el gobierno durante los próximos 100 años, lo tiene muy fácil. Lo único que tiene que hacer, como decía Nani, lo único que tiene que hacer es una política social ordenada y una buena gestión de lo público. Punto. Y no hay que inventar nada, ¿eh? Como decía antes Consuelo, con un modesto programa de
de centroliberal, de lo que hace 30 años hubiera sido casi derecha, ¿no? Con un modestísimo programa de esos, sí, vamos, le besaban los pies. El problema es que el IBEX 35 parece que no tiene los mismos planes. Os recuerdo, son los herederos del régimen anterior. ¿Vale? Termina el párrafo, Nani. Sí. Que hoy estás sembrada, hoy estás leyendo cosas maravillosas. De verdad que sí, es verdad. Pero ese proyecto solo puede convertirse en realidad si desarrollamos una perspectiva crítica que se base libremente, de manera integrada, en las percepciones de nuestros dos K. Dice, En las a ver, percepciones perdona, Nani, que lo mismo se me ha ido a mí la cabeza. Pero ese proyecto solo puede convertirse en realidad si desarrollamos una perspectiva crítica que se base libremente, de manera integrada, en las percepciones de nuestros dos Karls. Sí, adelante. Así como en otro tiempo, corrientes emancipadoras como el feminismo, el poscolonialismo, la teoría crítica de la raza y la ecología política, entre otras. En la medida en que las corrientes dominantes de esos movimientos se desplazaron hacia el campo neoliberal, necesitan a los CAR, tanto como los CAR los necesitan a ellos. Muy bien, gracias. Un broche. Una pregunta, Jorge, ¿por qué tú crees que duraría mucho el señor Sánchez o el señor Iglesias o quien fuera en el gobierno si hiciera, fíjate, ya no la reforma laboral todo junto, sino esa paguita de esa miseria de 400 euros? Yo creo que, vamos, que no duraría nada en el gobierno, ¿eh? Mira, Nani, te voy a decir una cosa. Ayer el Biden, o antes de ayer, el Biden salía en la noticia que él había hecho una propuesta de subir los impuestos a las multinacionales entre el 15 y el 30%. ¿Sí? Bien. Ayer se ve que dijo, bueno, oye, venga, que era una broma. Lo dejamos en el 15, ¿vale? ¿Sabéis cuánto paga una multinacional en España? Pero. Muy poco. Nosotros de Hacienda pagamos más Hacienda. ¿Sabéis cuánto pagan las empresas de media del IBEX? El 5%. El 5 por ahí. El 5%. Fijaos lo que está diciendo Biden, ¿eh? Biden, el paladín del imperialismo, ¿no? Además de un planteamiento de clase, es terrible, es terrible. ¿Y la provocación de hacer una estatua de un legionario ahí en medio de Madrid? ¿Qué te parece? De 7 metros. ¿De 7 metros? 7 metros. ¿Qué te parece si eso no es una provocación grande? Pues 7 metros ha dicho en la prensa, 7 metros de alto. Sí, sí. Eso es una provocación, pero ¿a quién nos provoca? Pero mayoría absoluta, ¿eh? Ojo. Pero eso ¿a quién nos provoca? En la capital de España, mayoría absoluta, absolutísima. Sí. Durante 24 años. Pero de todos modos, insisto, el IBEX 35 es heredero del régimen. Sí, totalmente. Y os recuerdo que el IBEX 35 es mucho, ¿eh? vive de los contratos públicos. Vive del Estado. ¿Vale? Esos viven de la paguita. ¿Vale? Es decir, aquí en España, en el libre mercado solamente estáis los pobres. ¿Vale? Los ricos están fuera del mercado. Viven de los contratos con la administración. Entre ellos las autopistas, las eléctricas, las vías de ferrocarril, la sanidad pública, la escuela, la investigación. Es decir, viven del Estado. Viven del Estado. ¿Vale? Si tú le metes mano a los presupuestos generales del Estado por medio de pedagogía, dejarías en evidencia que la banca en España vive del Estado, que las empresas constructoras viven del Estado. Claro. ¿No? Bien, pues
no es casualidad que sean los herederos del régimen anterior. Pero es más grave lo del minuto de silencio que han pedido, que esta semana, no sé si son 5 o 6 mujeres las que han asesinado. Vos dijo que no y no ha pasado nada, no han salido. Debería de haber habido un estallido más que nada porque son hermanas, son madres, son que están sufriendo este problema y ha sido gravísimo esta semana. Pues creo que casi ha pasado desapercibido si no entras en el diario o en algún periódico así que no pasa nada. Cada vez es lo del... ¿Saint-Denis era el de la cabeza, Jorge? Saint-Denis. El que llevaba... Son los primeros pasos ya. Son los primeros pasos, sí. Exacto. Son los primeros pasos. Lo único que quería decir es que yo tenía también la idea de que antes faltaba pedagogía, ahora no la tengo tanto. Por cuenta de lo que decía Julián también y por cuenta de un análisis de los últimos, en este país al menos de los últimos 5 años. Se ha esforzado muchísimo la población, al menos desde el 15M, en explicar dónde ha ido el dinero, el rescate a los bancos, cómo se ha intentado, incluso se han logrado algunas cosas jurídicamente hablando. Esto se ha cercenado, aunque sea a golpe de llamada y a golpe de tirar de cualquier hilo que pudiera afectarles, porque les afectaba en la línea de flotación. Ha habido medios que sí que han informado. Y con todo y con eso, cuando tú explicas esto en foros pequeños, yo no estoy hablando de conferencias en las que tú puedas aportar datos y la gente sepa exactamente a lo que va, es decir, más o menos en llano, pues hemos llegado a la médula de lo que considero que es realmente un cáncer y que sí que es producto de la ignorancia en la que sí se ha invertido mucho, y es que te dicen, bueno, no me creo los datos que me estás diciendo, no me creo la fuente de la que me lo estás diciendo. Claro, quien niega la mayor es imposible ya el argumento. Ya da lo mismo que tú efectivamente digas, esto cuesta tanto, ten en cuenta que esto es lo que ha costado el rescate. Sí, pero yo no he recibido la paga y quien está recibiendo la paga es ese político que luego se va a quedar. ¿Por qué? Porque me lo ha dicho un Twitter de alguien que yo conozco, que da lo mismo. Entonces, cuando no puedes estar en una mesa por incontestable, porque tú ni tienes los datos ni te vas a preparar cada vez una conferencia para hablar, es una cosa evidente. O sea, vamos, me parecería de locos. Pero es que aunque te la prepararas, directamente ya te dirían que estás descatalogado o ya no tienes credibilidad por pertenecer al de enfrente. Esto es una cosa muy manida, evidentemente, y hemos llegado a este punto. Hemos llegado al punto en el que el debate no es posible, no es viable. Entonces, la pedagogía desde ahí no es viable. Es que cuando Casado dice el otro día que la bandera española ondea en Ceuta desde hace 600 años, ¿no? Es que es tan increíble, ¿no? Me recordó a Esperanza Aguirre cuando Esperanza Aguirre sacaba pecho de los 2000 años de hispanidad que representaba Madrid, ¿no? Sí, pero claro, se ve que fueron los dos a la misma universidad, ¿no? Se fueron los dos a la... Sí, pero esta gente es la que tienen de referente. Claro. Esta gente es la que está de referente y está en nuestro Congreso de los Diputados, y ahí es donde entronco con lo que decía Julián. Yo podía estar de acuerdo antes en que efectivamente el Partido Popular engañaba cuando hablaba. En este momento no engañan a nadie. Si han sido votados masivamente y la señora Díaz Ayuso ha sido votada masivamente, lo es a cara descubierta totalmente. Han ejercido políticas absolutamente neoliberales, absolutamente fascistas, pero es que además lo han dicho abiertamente, no se han ocultado en nada. Esta señora no es un Rodrigo del Rato, ni siquiera es una señora Cospedal. Ya, vamos, los echo de menos. O sea, es que ya no se ocultan ante nada ni dicen nada que no les corresponda. Entonces, si los han votado masivamente, es porque querían votarlos masivamente. Y enfrente tenían a un señor, Pablo Iglesias, tenían a Mónica, o sea,
no es que no tuvieran enfrente a alguien que no estuviera hablando racionalmente sobre las cuestiones. Es que hay una ignorancia, pero vamos, exacerbada. Voluntaria, una ignorancia Y un voluntaria. exceso de desinformación. Y como dice mi madre, de una actitud de estulticia. No es que tú quieras, no es que tú no sepas, es que no quieres No quieres saber, no quieres saber, es verdad. Y frente al bloqueo no es posible la pedagogía. Bueno, yo creo que sí. De gente más joven me lo puedo pensar, de gente adulta y en estos momentos el retroceso es muy grande. El retroceso es muy grande. No digo que no se pueda revertir, digo que es grande. Sí, pero bajo mi punto de vista estamos ahora en una era del capitalismo, de la vigilancia, en la que muchísimos... la tecnología no está a favor de ningún partido de izquierdas ni nada, está a favor del capitalismo. Y ahora entramos en una era súper difícil. Yo os recomiendo el libro de Shoshana Zanfo que habla sobre la era del capitalismo, la era del capitalismo de la vigilancia, de Amazon, de Google, ¿cómo se llama? De Facebook. De Facebook, de todo esto. Todo esto está llevando a la gente por donde le da la gana. Los está llevando por donde le da la gana. Esto es súper peligroso porque estamos en la era de la desinformación. No existe información, existe desinformación. Y además ataques porque... ¿Cómo ganó también, aparte de Trump, que ya había esa semilla que explotó con Trump? Pero con Trump también hubo muchas empresas como la Cambridge Analytics que compró al Facebook no sé cuántos millones de datos de personas y a ellos lo que les interesaba eran los indecisos. Sí, con el Brexit fue así. Pues a los indecisos los cargaron de fake news, pero hasta que al final decidieron que tenían que votar a Trump porque era el único que les defendía. O sea que estamos ante un problema, yo creo que mucho más profundo de lo que nos dice Fraser, para mi punto de vista. Ya no digo más. En este sentido, habría que leer a Chomsky, La fábrica del consentimiento. Bueno, a Chomsky hay que leérselo todo de él, sí, porque está muy acertado, la verdad. Empezando por la gramática generativa, os recomiendo. Ay, sí. Una obra pero eso es el principio antes de que se metiera en... Sí, pero es una obra de arte de la filosofía. De todas las maneras, yo recomiendo este libro sobre la era del capitalismo. ¿Tú nos pondrás los datos? ¿Nos pondrás los datos en el chat? Sí, yo os lo recomiendo porque es muy extenso, pero profundiza, es uno de los libros que más profundiza sobre este tema. Pues muchas gracias, Consuelo. Ahora os lo digo, ahora os lo paso. Ponlo en Telegram. Muy bien. Bueno, comparto pantalla y vamos al siguiente capítulo.